Hola compañeros, reciban todos un cordial saludo. Voy a exponerles a continuación una propuesta del plan de acción de clases no presenciales para el tema de trabajo en casa que va del 20 de abril al 31 de mayo. También lo reciben de ustedes en sus correos dicha propuesta, el documento que voy a estar exponiendo. Y pues aquí la idea es a ustedes darle de manera más explícita cómo va a ser este plan de acción, tratando de que se aclaren las dudas y de seguro pues algunas otras que irán saliendo y en el transcurrir de los días iremos aclarando también para fortalecer este proceso. Por medio del tema de lo que tiene ya la Secretaría de Educación, pues recordemos que hay un ajuste, una modificación a ese calendario y ese calendario tiene pues una consideración de periodo, ¿no? Van 8 semanas del periodo y entramos a un tiempo de semanas de desarrollo institucional, son el punto donde inició el proceso, y los que no hacen falta son estas 2 semanas que van del 20 de abril y ocupan entonces hasta el día de 1 de mayo. De hecho, pues es un día festivo, pero hasta ahí va el proceso como tal de las semanas. Teniendo en cuenta esas características, entonces lo que nos hace falta, ¿no? Para que tengamos en cuenta, es culminarlo el primer periodo y un tiempo que va desde el 1 de mayo, bueno, todas esas semanas, hasta el 30 de mayo, que serían 4 semanas de respecto al segundo periodo. Yo pues había compartido la directiva ministerial número 5 y los respectivos anexos que traen una serie de información. El que más compete pues, es el de anexo 1, que va dirigido a directivos de docentes, donde se establece una ruta para considerar dentro de este proceso no presencial. Además hay una directiva ministerial número 9, el decreto presidencial 531, que de hecho derogó el 457, que tiene que ver con el tema de movilidad, por ejemplo, en el artículo 3. Y a partir de todo esto hay unas orientaciones que ha entregado la Secretaría de Educación Norte de Santander, de acuerdo a las mismas orientaciones del Ministerio. Con base a todas estas orientaciones que se han hecho, de hecho, en conferencias durante el transcurso de la semana, esto pues ha permitido fortalecer y mejorar el proceso que a continuación pues, se va a presentar. Hay una serie de elementos que vienen en la guía ministerial número 5 y pues ponerle yo a leer todo el documento pues sería como algo necesario sabiendo que ustedes cuentan con ese documento. Sin embargo, en las diapositivas le he rescatado como los elementos relevantes para considerar, porque son cosas que tenemos que tener presente ante este proceso de lo que viene en estas 6 semanas, el tema no presencial. Recuerden que esto se orienta a un proceso que se va a dar como un servicio educativo dirigido ya en la casa y va a tener unas características muy particulares donde el escenario es el hogar y el contexto es el hogar y los recursos que estén en el hogar y los medios posibles dentro del mismo hogar. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta nosotros? Pues hemos hecho o considerado también una caracterización de los estudiantes, pero también tener en cuenta unos elementos propios de cada uno de los hogares y de la misma comunidad en donde está inmerso el hogar del estudiante, que es necesario considerarlo para todo este proceso como tal. Ustedes van a encontrar una serie de elementos para poder establecer, ¿no? Recordemos que contamos con una diversidad de estudiantes y hay que considerar aspectos como la infraestructura en las viviendas, cómo están los grupos de las familias, con quiénes viven los estudiantes, cuántos hermanos tienen, el nivel educativo de los papás, cómo es la relación intrafamiliar en cada uno de los hogares, los canales de comunicación con los que ellos pues tienen la posibilidad, sean cualquier tipo de recurso TIC, involucrando también medios de comunicación como televisión o radio, y la forma también como dentro del mismo proceso existe un movimiento pues por la parte económica dentro de la familia de quién es el responsable, el cabeza de hogar, el que vive de pronto transitando dentro, fuera del hogar y los que están pues inmersos dentro del proceso, ¿no? De lo que tiene que ver con el tema de esa interacción con la comunidad. Ante esto, contamos entonces con un elemento que es tener en cuenta el rol que van a tener estudiantes, ¿no? Sus familias y también los docentes, ¿no? Para considerar aquí, hay que hacer un diseño de actividades. Recordemos que hay unas actividades que ustedes han desarrollado, pero vamos a considerar esto y esto es muy fundamental tenerlo aquí presente.
que deben ser actividades que son flexibles, con unas estrategias propias de acuerdo a las circunstancias y contextos de los estudiantes, y que deben también integrar otros elementos además de lo que tiene que ver con las competencias básicas. Tienen que contar con todas las características propias de los estudiantes, que se puedan desarrollar dentro del mismo hogar, asignando una serie de tiempos disponibles y con los recursos disponibles, que permitan también de que el estudiante genere un aprendizaje autónomo, que sea colaborativo dentro de los mismos integrantes de la familia, porque un elemento muy primordial es que también esas actividades deben integrar a los miembros del hogar, los integrantes del hogar, para que puedan desarrollar trabajos complementarios, incluyendo los proyectos pedagógicos transversales. También establecer dinámicas de intercambio de información entre los mismos integrantes del hogar y teniendo en cuenta el número de hermanos por familia y las relaciones interfamiliares, que eran elementos que les estaba comentando anteriormente. Eso entonces va a involucrar una serie de elementos que tenemos que considerar dentro de estos procesos, ¿no? Pues porque es algo muy nuevo, es llevar ahora el contacto dentro del hogar, ahora llevarlo, es el trabajo que tiene que ser en la casa, no es que se traslade el colegio a la casa del estudiante, sino lo que vamos a trasladar es la forma de cómo podemos promover aprendizajes en los hogares. Nosotros ya hemos tenido la articulación de varias consideraciones allí, y es interesante que se pueden articular actividades de rutina de los estudiantes dentro del hogar que sirvan también para complementar actividades de los que nosotros tenemos en las diferentes asignaturas. Algo para que ustedes tengan muy presente, lo que ha orientado el Ministerio y que sigue replicando la Secretaría de Educación, es que los trabajos en estas semanas deben estar enfocadas a unas áreas fundamentales que ellos han llamado ciencias sociales, ciencias naturales, área de humanidades, pues que está conformada por lengua castellana e inglés, matemáticas y artes. En este caso, pues estamos hablando de artística. ¿Y qué es lo que se busca? Uno, pues que se puedan fortalecer las competencias básicas, y otro elemento fundamental, todo lo que tiene que ver con las competencias socioemocionales y afectivas. Entonces, esto es importante que lo tengan ustedes muy presente, porque o sea, es el punto de partida para las fases que vamos a trabajar dentro de las 6 semanas, y el por qué está en esa propuesta de esa manera, ¿no? Entonces vamos a hablar de que las que no son en este momento ninguna de estas áreas, la asignatura que no haga parte de ninguna de estas áreas, entonces se van a considerar como áreas flexibles, que son las que van a trabajar un elemento que es competencias socioemocionales, mientras estas van a integrar las competencias básicas. ¿Por qué estas áreas? Porque estas áreas son las que tienen hoy por hoy estándares básicos de competencia y cuentan con referentes que son los derechos básicos de aprendizaje. Ojo aquí, compañeros, si ustedes en la distribución de las mallas de aprendizaje ven que hay una temática del tercer o cuarto periodo que pueden traer ustedes a este momento para el desarrollo de una actividad, lo pueden hacer. Es decir, si hay un desarrollo que está previsto para trabajarse en el tercer o cuarto periodo, pero que se puede integrar para las semanas del segundo periodo, es muy justificable poder hacer esa transición, ese intercambio, pues, de lo que está programado en competencias y los ejes generadores. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Los recursos que son disponibles para los estudiantes. Hay estudiantes que van a tener la posibilidad de tener un acceso virtual y que se les pueden hacer guías que van a complementarse con una serie de plataformas y recursos digitales, y que ustedes en los documentos ya los conocen, ¿no? Recursos transmedia. Y hay estudiantes que por sus condiciones socioeconómicas pues no pueden tener ningún tipo de recurso TIC disponible. Entonces, para ello hay que pensar en guías, en unidades didácticas, lúdicas, actividades pedagógicas, teniendo en cuenta pues con lo que está disponible en la institución, para pensar en ellos en materiales que vayan propios para ese tipo de población y pues que responda, ¿no?, con base a lo que está previsto. Es decir, tenemos un material que está digital para un grupo de estudiantes, y el material que está impreso no necesariamente tiene que ser el mismo, ¿sí?, pero puede ser adaptado, pero obviamente que bajo el mismo hilo conductor. Eso es un elemento que define el docente en el momento que esté diseñando pues estas actividades en lo que son las guías, por ejemplo. Hay una serie de elementos que ustedes encuentran en el anexo 1 que les estaba comentando, de la guía ministerial número 5, y pues van a encontrar ustedes una serie de elementos ahí propios, con páginas web de apoyo que sirven. No es para que ustedes los tomen todos, sino que ustedes ingresan allí, buscan, y si ven que hay material que pueden integrarlo allá dentro de ese diseño de guías, lo pueden hacer perfectamente, porque la idea es que también contextualicemos lo existente
en recursos disponibles dentro del contexto que yo puedo pues promover para mis estudiantes con base a la caracterización que yo tengo con ellos. Tenemos un elemento también, es aprovechar los canales de televisión libre que hay aquí en Colombia, y pues también un arma a favor, una herramienta a favor es la emisora comunitaria del municipio, y pues yo les estaré indicando más adelante cómo podemos o cómo tenemos las puertas abiertas para articular ese proceso con la emisora. Entonces, hay una serie de criterios que ya se han venido hablando desde las semanas de desarrollo institucional anterior para poder contener un proceso que sea asertivo, ¿no?, a lo que se está buscando con el diseño de las guías. En algunos casos habrá docentes que van a tener que retomar esas guías que de pronto habían adelantado y tenga que hacer un ajuste para que responda a estas guías, ¿no?, de lo que, a estos criterios de lo que se está buscando diseñar, que sea coherente con los estudiantes en estas condiciones que estamos hablando, que es un reto para nosotros en este nuevo trabajo. ¿Cuál es el plan de acción que se va entonces a implementar desde la institución en lo que es el tema para el trabajo en casa? Entonces, primero que todo, pues con base a toda la lectura de la que decía, de estos documentos, de directivas ministeriales, de decretos de presidencia, orientaciones del Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría de Educación Departamental, además de los documentos de referencia de calidad educativa que ya hemos venido trabajando en otras oportunidades, el tema de la inclusión, de la lectura del contexto de nuestra comunidad. Entonces, el plan de acción que vamos a ejecutar es el que les voy a mostrar a continuación. Esto lo vamos a trabajar así. Son 6 semanas comprendidas allí, ¿no? Y esas 6 semanas las hemos dividido en 2 fases. Una primera fase que va del 20 de abril a 1 de mayo, que son las 2 primeras semanas de esas 6, y pues que van a estar enfocadas a la culminación del primer periodo. En estas 2 semanas vamos a trabajar con las guías que ustedes ya habían elaborado previamente, ¿no?, en un orden que ya les voy a indicar más adelante. Además, en ese tiempo, una cosa es enviar las guías, hacer seguimiento de las guías, pero también dentro de ese tiempo de preparación vamos a estar preparando las estrategias para la fase 2, que más adelante van a estar como más explícitas. Y dentro de ese proceso se debe hacer un plan de aula emergente. Varios de ustedes me entregaron el plan de aula de segundo periodo, que son de 10 semanas, pero la Secretaría ha orientado, no sé si ustedes han leído un documento que también algunos compañeros compartieron por WhatsApp, sobre lo que es el plan emergente. Ya está el diseño del plan de aula emergente, que también estaremos hablando más adelante. Después de eso, esas 2 semanas, pues vendrán las otras 4 semanas, que van del 4 de mayo al 29 de mayo. Esto es lo que involucra el inicio del segundo periodo. Tendremos que tomar las guías que algunos habían desarrollado y hacer un rediseño de esas guías, siguiendo unos parámetros y criterios que ya he mencionado anteriormente. Además, en ese tiempo se tiene que hacer un seguimiento y evaluación de los procesos virtuales y no virtuales. Eso es lo que tiene que ver con la forma como yo puedo, dentro de una especie de bitácora del proceso, mirando las fortalezas y debilidades, también indicando cómo es mi cumplimiento ante ese proceso. Otro elemento, pues, también para considerar, es que, pues, dentro de ese control, los docentes deben entregar un informe de avances en el proceso que se vaya desarrollando. Compañeros, no es por generar en ustedes de pronto un proceso allá acumulativo y de estrés de trabajo, lo vayan a tomar así. Es un elemento necesario. La Secretaría, el Ministerio va a acosar a las secretarías para ver cómo está desarrollando este proceso de esas 6 semanas. Y en las secretarías, pues ya han dado orientaciones, y en la misma plataforma debemos subir los soportes de todo este elemento. Tenemos que subirlas allí, y pues ese seguimiento lo hacen por medio de la plataforma cada institución. Por lo tanto, en la institución tienen que subir todos esos soportes que ellos han orientado. Entonces, dentro de esos soportes están el plan emergente, ¿no?, el plan de aula emergente, las guías que se desarrollan para los estudiantes y el proceso del desarrollo de esas guías para ver las experiencias significativas en el proceso, qué avances se han dado, qué problemas, qué fortalezas, en fin. Todo eso va a estar allí contemplado porque se deben llenar unos espacios de información. Por eso la necesidad de tener presentes esos requisitos, esos requerimientos y esas entregas de compromiso con los soportes que se vayan dando. Eso es como lo que está entonces considerado en esas 2 fases para este proceso. Bueno, compañeros, hay un elemento, y es el personal administrativo, que va a dar un apoyo.
Ese apoyo del personal administrativo va a consistir en tomar material, recopilar material de libros, material didáctico, lúdico, consolidarlo de acuerdo a algunos requerimientos de los estudiantes que requieran el material físico, o sea, los que no pueden tener, no tienen recursos TIC. Impresión de material que se va pues luego a entregar de una manera ordenada a los padres de familia. De esto se va a encargar el personal administrativo bajo las orientaciones que nos va, pues ya les va a dar el señor rector al respecto. Eso sería para la semana a partir del 20 de abril, la semana entrante. Pero para esto, ¿qué se requiere? Se requiere, uno, pues que los docentes tengan, y es muy importante, que ya los docentes tengan un contacto con los estudiantes. Ojo, hasta el momento los titulares están teniendo contacto con su grupo donde son titulares, pero es necesario que los docentes tengan los números de contacto de todos los estudiantes a donde tienen asignación académica. Deben formar grupos de WhatsApp, por ejemplo, como una alternativa, que es una de las alternativas más viables, porque el WhatsApp es el medio más práctico para poder compartir información. Ya les voy a decir más adelante por qué, y que de seguro es un alto porcentaje en los grupos que van a poder contar con esta herramienta, además de la plataforma OBI. Eso va a permitir una interacción con los estudiantes. La encuesta que se ha hecho, yo les compartí una base de datos con números de teléfono, pero algunos números de pronto están desactualizados allí. Sin embargo, la encuesta lo que está buscando y que cierra mañana es poder compartir información de lo que sea más actualizada de los números de contacto. Ya después de esto, sabiendo que los docentes, los titulares están pues, haciendo la relación de que con quién se puede hacer un contacto TIC y con quién no, y se puede, entonces ellos van a focalizar quiénes son los estudiantes que no tienen ese recurso TIC disponible, que son los estudiantes que van a estar focalizados para la entrega de material físico, impreso, material lúdico, por ejemplo, en fin. Los docentes deben hacer llegar el material que se vaya a imprimir con unas características de tamaño, que sean en PDF, que sean nítidas y tienen imágenes, preferiblemente que no sean tan pesados. Yo les he indicado sobre los PDFs que a veces las imágenes, si usted no las comprimen, son PDFs que son muy pesados, que si van a compartirse por un correo, si van a compartirse por WhatsApp, eso pues, va a gastar mucho más tiempo, y obviamente a los estudiantes que tienen de pronto un plan de recarga, pues le va a consumir muy rápido los datos. Entonces hay que tener eso muy en cuenta, y que obviamente esas guías estén rediseñadas teniendo en cuenta los parámetros de las orientaciones del ministerio, de los secretarios de educación departamental, de los criterios que ya les había comentado anteriormente, que estén basados en el currículo, pero también con un elemento de flexibilidad y que respondan al contexto del estudiante en los recursos con los que cuenta en el hogar. Entonces, en la primera fase, lo que les decía, las 2 primeras semanas que van del 20 de abril al 1 de mayo, eso pues cada docente va a subir su material a la plataforma OBI en un horario que ya les voy a indicar. Y también pues va a comenzar a compartirlo de acuerdo a ese horario, ¿no? Esas actividades están contempladas para el cierre del primer periodo y va para todas las asignaturas, respetando el material que ustedes ya habían elaborado previamente. Si necesitan hacer algún ajuste, se lo pueden hacer. Ustedes me enviaron a mí un soporte del desarrollo de la actividad, que de hecho está compartido en Ejemplo para evidencia en la Secretaría, pero ustedes, como van a subir eso, pueden hacer el ajuste al material de lo que ustedes requieren. Eso sí, eviten, porque es que hay algunos docentes, yo les decía, se elaboraron para 2 semanas 3, 4 guías, y la idea de pronto es resolver todo eso en una única guía, pues para evitar de pronto confusión por el tiempo de los estudiantes. Eso pues va a tener en cuenta entonces, como les decía, unas asignaturas, y ustedes pues deben tener en cuenta, de acuerdo a la fecha de que se sube, la fecha también en que se recoge el trabajo con los resultados pues, y las valoraciones que se deben dar. Es para consolidar el primer periodo y deben tener en cuenta las características individuales de los estudiantes. También deben permitir que se desarrollen actividades que solamente contemplen los elementos en casa, teniendo en cuenta que hay un confinamiento, ¿no? Hasta el 31 de mayo para esos estudiantes. Y también teniendo en cuenta que la evaluación debe ser flexible, considerando que los estudiantes van a tener dificultades de comunicación, tienen dificultades de recursos TIC en algunos casos. Algunos tienen los recursos TIC, pero de pronto no tienen la persona que les apoye sobre los aprendizajes que están buscándose en esa guía, en esas actividades, el contexto socioeconómico de muchos que de pronto no van a tener para sacar unas copias, para sacar un material, de pronto para hacer una actividad, porque el 62% de nuestros estudiantes son estrato 1, y también la situación socioemocional. Evitemos que los estudiantes tomen esto de pronto, que el padre de familia diga, no, son muchos trabajos, muchas guías, este problema es muy complicado, y pues mejor que no haga nada, y pues si va a perder el año que lo pierda y resulta desaparecido el estudiante. Lo tenemos que buscar también de darle una flexibilidad a todo este proceso para evitar la deserción también. Son elementos que seguro en algún momento nos van a medir más adelante los entes de control.
Por eso es pues, también la información que nos pide la Secretaría de Educación. ¿Cómo va a ser la entrega de guías? Los docentes de preescolar ya tienen unos criterios de unos grupos de WhatsApp que han armado, han tenido contacto, entonces ellos ya tienen las actividades organizadas que les van a ir dando de una manera mesurada con los padres de familia. Se respeta la programación que ellos ya tienen organizada los 5 docentes de preescolar. Los de primaria, de primero a quinto, pues de acuerdo a los días van a entregar, unas asignaturas, ¿no? Y esta información se va a compartir en la página del colegio y a los padres de familia para que sepan qué día es que se va a subir qué material de manera de no, y ustedes también pueden compartirla también a los estudiantes para que estén pendientes, pues ya sea por el WhatsApp o ya sea por la plataforma de hoy. El lunes pues va a involucrarse un tiempo para la logística docente, probablemente se pueda va a organizar una reunión de conferencia, estamos esperando que los de hoy nos confirmen en la agenda, eso les daré también el fin de semana, pues de pronto dándole información más concreta. Van a hacer la revisión de las guías que ustedes van a subir si ven que necesitan hacer algún ajuste, a formar los grupos de WhatsApp de pronto para como estrategia para poder compartir la información y tener contacto con los estudiantes, para subirla con la plataforma, crear los grupos de otros elementos de transmedia, el correo electrónico, en el Face, en fin. Y martes, miércoles, jueves y viernes, pues ahí están las asignaturas que ustedes van a subir. Entonces, no, la idea es no bombardear los mismos días con toda la información de guía, sino van a hacerlo de una manera mesurada. El secundaria, mismo el día lunes, la misma intención para la logística el día lunes, y de martes a viernes viene ahí qué asignaturas, los docentes de esas asignaturas suben en la plataforma el soporte de esas guías, mientras van preparando los grupos de WhatsApp, van dando orientación a los docentes, en fin, a los estudiantes, perdón, o padres de familia. La media técnica de una manera similar. La única diferencia es que la media técnica el día lunes pues van a tener que tener presente las orientaciones de la media técnica en articulación con el SENA. Si hay alguna orientación para el proceso, entonces todo eso debe ser articulado. El martes, miércoles y jueves se suben las asignaturas que están definidas allí, lo mismo el viernes, y el viernes pues se espera que en ese momento se esté entregando el material para los de comercio con base a orientaciones que tengan desde el lunes. Si los de comercio ven que desde el lunes ya pueden comenzar a hacer el proceso de aplicación, que son 8 horas ahí que involucran la semana, lo pueden adelantar, pero saben que el día viernes pues, pueden subir esas actividades como elemento para el desarrollo del tiempo, el tiempo de valoración. Ojo, entonces entre más temprano, más rápido se consigue el tiempo, ¿no? De valoración. Entre más tarde se sube, pues se asume que el estudiante va a tener más tarde la guía, significa que eso le va a dar más tiempo al estudiante para preparar los resultados de estos procesos. ¿Cómo se van a hacer la instrucción de las guías para los estudiantes que no tienen recursos TIC, que se vayan a focalizar y que los docentes indiquen, informen, digan, mire, estos son los estudiantes que hay que hacerles, por ejemplo, en sexto A, estos son los 15, 18 estudiantes que no tuvimos contacto de ningún tipo y lo más probable es que no tengan recursos TIC y haya que hacer la entrega de material impreso. Entonces, a esos estudiantes tenemos las siguientes características. En esa primera semana, para el día lunes, martes y miércoles de la semana entrante, teniendo en cuenta que libros del PTA de lenguaje y de matemáticas, desde primero hasta séptimo, entonces la idea es, con el material que está en la institución, hacerse la entrega a esos estudiantes. ¿Qué van a hacer los docentes de primero a séptimo en lenguaje y matemáticas? Con base, la tutora PTA está adelantando ese proceso, de esos libros van a decir qué páginas, de qué actividades van a desarrollar los estudiantes, donde esas páginas pues, corresponden a los temas que están como hilo conductor, al material que se compartió de manera digital. Los docentes de octavo a 11 de matemáticas y lenguaje de lengua castellana pues, envían las guías, se van a imprimir y se entregan ese material para que inicien ellos en esa semana esas 2 guías. Mientras tanto, de acuerdo a cómo avance ese proceso de impresión, pues se van recogiendo las guías de las otras asignaturas y por tarde, pues el fin de semana que se tenga esa recolección de información y que se hayan hecho impresos, entonces a partir ya de la siguiente semana, el 27 de abril, que se levanta el tema de la contención, entonces ese toque queda, pues permite la movilidad ya a los docentes, nos vamos a la institución, organizamos la logística con los recursos, impresoras, papel, se imprime ese material y se da un inicio de entrega al día martes 28 de abril, habiendo preparado todo esto, pues, obviamente con el apoyo de directivos y administrativos. Estas 2 semanas van a ser de prueba y error, donde vamos a buscar la manera de cómo podemos lograr de pronto aquí en esto que se tiene previsto para las semanas entrantes, en esto, sobre todo para las personas, los estudiantes que no tienen recursos TIC, sufran algún ajuste en el transcurso, porque igual tenemos que saber
exactamente con qué cantidad de estudiantes estamos hablando para la entrega de este material. Entonces, un estudiante más, es un recurso más, es una guía más, ¿no? Por ejemplo, si es un estudiante de primaria y son 10 asignaturas, y esas 10 asignaturas son 10 guías y cada guía tiene un promedio de 5 hojas, estamos hablando de 50, los paquetes un total de 50 hojas. Y si eso lo multiplicamos por más estudiantes de más grados, pues eso va a ser mayor cantidad de lo que hay que imprimir, y eso se involucra en el tiempo, en la logística de preparar la impresión de ese material. Pero eso varía de acuerdo a la cantidad de estudiantes que se focalicen. El proceso para el cargue, aquí se me olvidaba. Esto, ¿no? Pues en el transcurso del mismo día lunes, si vemos que hay alguna novedad con el material de los libros del PTA que están del año pasado, que están en la institución, tenemos que buscar de que los docentes, si están en los lockers, poder contar con el acceso a ese material de libro, ¿sí? Pero es una logística que con el señor rector, con el personal administrativo y con docentes de primaria estaremos pues haciendo el debido proceso de verificar si se encuentra con ese material, pues por lo menos la disposición de poder adquirirlo en el momento oportuno de la entrega. Y se va a hacer una logística de entrega a los padres de familia que se vayan a reclamar ese material, ya sea impreso o material lúdico, didáctico, de que se disponga en la institución. Bueno, ¿cómo va a ser la estrategia entonces para las las otras 4 semanas restantes, del 4 de mayo al 31 de mayo? Durante las 2 semanas previas se debe elaborar un plan de aula emergente. Eso va a ser entonces para el segundo periodo de las 4 primeras semanas. Ustedes ya elaboraron los planes, algunos me han entregado planes de aula del primer periodo, del segundo periodo, pero eso para 10 semanas. Y ese plan de aula emergente debe responder a otras características que se van a mostrar más adelante. Aquí ya en estas semanas hay que hablar entonces de las orientaciones que viene dando el Ministerio de Educación y la misma Secretaría. Y es que vamos a elaborar las guías con unas características de unos criterios ya previamente definidos. Y es que se van a trabajar guías para las áreas fundamentales cuyas asignaturas son matemática, lengua castellana, inglés, ciencias sociales, ciencias naturales y artísticas. Y estos van a estar enfocados con los referentes de calidad, de estándares, porque son los que tienen los estándares, tienen los DBA y otros referentes más, trabajando las competencias básicas. Y las otras áreas, las asignaturas se componen, que no son las básicas, pues van a ser llamadas las áreas flexibles, que son ética, religión, educación física, tecnología, informática. Estas van a trabajar a partir de su contenido, ¿no? Van a trabajar con el contenido, el diseño de unas guías orientadas a un enfoque de competencias socioemocionales. ¿Qué son las competencias socioemocionales? También vamos a tener una orientación al respecto. Se deben diseñar entonces actividades que van a tener que responder a diferentes herramientas que van a estar sugeridas por el ministerio. Entonces, toda esa cantidad de herramientas, de sitios virtuales que ustedes vean que pueden, o contenidos que pueden integrar allí, lo pueden hacer, y eso hace parte de esa revisión de ese material. ¿Qué es el plan de aula emergente? El plan de aula emergente no es más que un plan de aula que va a estar preparado para estas semanas de trabajo en casa, para las clases no presenciales. En la institución lo vamos a tener definido porque las 2 primeras semanas es para concluir el primer periodo, entonces para las 4 semanas que hace el 4-29 de mayo, 4 semanas ahí. Estos planes de aula emergente se hacen uno por grado, es decir, si yo tengo matemáticas en todos los sextos, ya no tengo que hacer un plan de aula emergente para sexto A ni para sexto B, no, hago un plan de aula para los sextos, ¿sí? Eso va a tener unos elementos pues, que están ajustados al plan de aula vigente. Van a encontrar ustedes que van a tener una estructura con elementos muy similares. Debe contemplar actividades para los estudiantes que tienen, tanto los que tienen recursos TIC como los que no tienen recursos TIC. Deben considerar dentro de ese proceso metodológico, ojo con esto, un encuentro de webconferencia con los estudiantes que tengan la posibilidad de acceso. Esa webconferencia pues va a ser previamente agendada, y pues también se va a hacer una capacitación la próxima semana. Estamos esperando que OBI nos diga cuándo,
nos va a hacer esa capacitación para hacer una webconferencia por medio de OBI, porque integraron esa nueva posibilidad. Además, pues, teniendo en cuenta la emisora comunitaria, el docente, de acuerdo a la guía, debe preparar un audio donde explica ese desarrollo de la guía, ¿no? Tanto para las guías digitales como las que se entregan físico. Y la idea es que desde la emisora pues, se pueda compartir ese audio para que los padres de familia, pues, con una previa orientación, estén pendientes. Van a ser 2 horas al día, 1 hora en la mañana, 1 hora en la tarde, pero también va a existir una planeación de cuándo, qué área y qué asignatura se va a dar el audio. Y pues previamente vamos a tener una orientación para que ustedes tengan unos criterios de cómo va a ser ese audio. Es decir, va a tener unas pautas de un guión, del tiempo de ese audio, entre otros elementos, para que en una hora se puedan dar por lo menos explicaciones de 2 o 3 asignaturas. Pero eso más adelante, en la semana más adelante, se darán unas pautas al respecto, pero vayan pensando que ustedes van a tener la posibilidad, a partir de un audio, poder explicar la guía que dejaron, ¿sí? Para que pues, sea un mecanismo más de complementar, ¿no? Para los estudiantes. Aquí vamos a explicar entonces qué papel va a jugar cada uno de los integrantes. La docente de apoyo, ¿no? ¿Cómo va a trabajar aquí en articulación? Ella va a trabajar con estudiantes con discapacidad educativa que van a estar focalizados desde primero hasta 11 grado, especialmente los que tienen discapacidad cognitiva, ¿no? Y ella va a trabajar las competencias de las áreas fundamentales, teniendo en cuenta esas competencias básicas que el docente en el plan de aula emergente le ha definido previamente. Entonces, yo estoy en sexto A y tengo 2 estudiantes con discapacidad cognitiva, entonces yo sé que yo voy a planear, mis planes de aula emergente van a estar enfocados al resto del grupo, pero esos 2 estudiantes van a ser ahora encargados para el manejo de la docente de apoyo. Entonces, ¿qué hace el docente de apoyo? La docente le dice, mire, estos estudiantes son los que yo le voy a trabajar a usted en el grupo. Entonces, habrá grupos donde no tenga ningún estudiante con discapacidad. Un ejemplo, el estudiante de 10º, Albeiro, tiene discapacidad de movilidad en una pierna, pero él no tiene esa discapacidad cognitiva, entonces no entraría dentro de ese grupo de estudiantes focalizados. El docente pues elabora el PIA, que de hecho ya le han elaborado a ustedes, donde la docente va a saber cómo es el tema de lo que tiene planeado para llevar una articulación entre lo que se piensa dar con los demás grupos para que vayan un hilo conductor, y ella pues, le va a informar cuáles son los estudiantes que van a ser seleccionados para el proceso. ¿Qué hace la docente de apoyo? Entonces desarrolla las competencias en las áreas fundamentales para trabajar con los estudiantes con discapacidad. Ella va a tener un contacto con los acudientes de acuerdo a los números de contacto que se facilitan. Va a entregar ese material ya sea de manera virtual o de manera física para que ellos puedan desarrollar las actividades propuestas, y cuando termine el proceso de ese tiempo de clases no presenciales, ella le entrega un informe al docente de primaria en las asignaturas y a los de bachillerato en las respectivas asignaturas de cómo fue el desarrollo en ese tiempo del estudiante, para que el docente tenga una referencia de valoración del proceso, ¿sí? ¿Quién lo va a argumentar? Pues la docente de apoyo. Y la responsabilidad del padre de familia, ¿cuál es? Es buscar esos mecanismos para adquirir el material, pues hacer un acompañamiento al estudiante para garantizar que desarrolle las actividades que ha propuesto la docente de apoyo y entregar la evidencia del desarrollo de esas actividades. Entonces, esa va a ser la función de la docente de apoyo. La función de la orientadora escolar. Ella se va a encargar de hacer un desarrollo de competencias socioemocionales para dar un apoyo y acompañamiento a las áreas flexibles de los grados de bachillerato, a los grados de primaria, los docentes de primaria, y hacer un acompañamiento en unos casos focalizados desde orientación escolar. Entonces, ¿qué va a hacer la orientadora? Ella va a definir las competencias socioemocionales que se van a trabajar por grupos de grados, ¿sí? De primero a tercero, cuarto a quinto, sexto a séptimo, octavo a noveno, décimo se dice, por ejemplo, en octavo a noveno vamos a trabajar el autocontrol. Esa va a ser la competencia que se va a trabajar, o define la competencia de acuerdo a las pautas, porque también en esas competencias socioemocionales tenemos que integrar actividades con los padres de familia, según orientación del Ministerio y la Secretaría de Educación. Y le va a entregar las pautas de desarrollo de las actividades que se van a articular a las áreas, se indica las áreas flexibles. Los docentes que van a hacer, entonces los docentes de primaria van a desarrollar actividades socioemocionales que van a integrar a las segundas asignaturas, ya van a saber por qué y cómo. Y los docentes de bachillerato van a desarrollar, de acuerdo a la asignatura, va a preparar la actividad, pero con ese enfoque de competencia socioemocional que ha definido la profesora, la orientadora escolar. Todos, o sea, van a existir 5 guías de las áreas fundamentales, por ejemplo, pero la guía de competencias socioemocionales que va a estar conformado por las áreas flexibles
todas esas actividades van a quedar integradas en un único documento. Ya les oriento cómo. Después de que se hace el documento, el titular pues, lo comparte a los grupos porque esa guía y se va a explicar al estudiante en qué consiste la guía, que sepa que esa guía, el desarrollo de esa guía responde a 3 o 4 asignaturas, depende del nivel. Los casos focalizados que va a trabajar también en orientadores escolares también en ese tiempo, pues es el desarrollo del material socioemocional, eso es después ya en las 4 semanas, porque hay un plan de acción en ese proceso. Vea que las primeras partes de la orientadora es para las durante estas 2 semanas dando ese proceso de acompañamiento, pero luego ya queda continuando el trabajo con apoyo a los docentes de primaria, de bachillerato, sobre el desarrollo de las actividades, pero también un material que va a ser propio para padres de familia, va a compartir actividades a padres de familia en otros medios, tanto digitales como audiovisuales y físicos. Busca un mecanismo para compartir dicho material, con el acompañamiento al desarrollo de las actividades, contando con los recursos institucionales y la entrega de una evidencia del desarrollo. Y también el acompañamiento a los estudiantes con discapacidad educativa. La docente de apoyo trabaja las competencias básicas, pero la orientadora escolar le da un apoyo de esas competencias básicas, cómo van a estar integradas con esas competencias socioemocionales, ¿sí? Para que puedan desarrollar unas propuestas, unas actividades que estén integradas allí. ¿Cómo va a ser la articulación con los coordinadores y la tutora del PTA? Entonces, en el caso de la tutora Esperanza, se va a encargar de hacer un apoyo a lo que tiene que ver con lenguaje y matemáticas de primero a quinto, y le va a indicar a los docentes de esos grados de cómo pueden ese material que vayan a elaborar de las guías de matemáticas y de lenguaje, que puedan estar articuladas con los libros del PTA, con orientaciones del PTA, y pues que estén obviamente en un hilo conductor muy cercanos, tanto lo que es el material digital como el material que se entrega físico. Y obviamente pues va a hacer una revisión de las guías para poder darles acompañamiento o sugerencia de cómo se puede integrar la actividad de la mejor forma. La coordinadora Almencia se va a encargar de hacer una revisión de las guías para apoyar a las ciencias naturales, las guías que van a hacer los profesores de primaria, de primero a quinto, en ciencias naturales y lenguaje, ciencias naturales, ciencias sociales, lenguaje y matemáticas, ¿no? Y va a hacer una revisión de los planes de aula. ¿Qué significa? Que los docentes de primaria le entreguen los planes de aula emergente a ella. El coordinador Jesús va a hacer una revisión de las fichas de las guías de áreas flexibles, que son las que están enfocadas con las competencias socioemocionales, y va a hacer una revisión de los planes emergentes, de aula emergente, de los docentes que son titulares de sexto hasta noveno. Y yo pues voy a hacer una revisión de las guías de las áreas fundamentales de sexto a 11 y de los planes de aula emergente de los docentes titulares de décimo y 11 y los docentes que no son titulares. Ahí está la proporción del trabajo. ¿Qué van a hacer los docentes de la especialidad? El programa de ellos pues, va a estar articulado con las organizaciones de los tutores tecnopedagógicos, de acuerdo a lo que diga el SENA, pero básicamente van a tener que mirar las pautas de orientación que nos dé el SENA, el desarrollo de las actividades de acuerdo a los que tengan las competencias de la especialidad y articular, en el caso de comercio, informática con la especialidad de comercio, y la docente de multimedia va a determinar las necesidades, si de pronto considera que tiene necesidades de equipos y de software para el desarrollo de las actividades que vaya a proponer, y si es posible presenta una propuesta de acuerdo a los recursos que tenga la institución de computador y software para poder mirar la viabilidad de hacer un préstamo de equipos a los estudiantes para que desarrollen de pronto alguna actividad práctica con un formato que se estipule por medio de computadores para educar por la misma Secretaría de Educación. Entonces ese análisis también lo tiene que ir haciendo la docente de la especialidad de multimedia. ¿Qué van a hacer los docentes entonces de preescolar? Van a hacer el desarrollo de las actividades según los proyectos y dimensiones. Lo mismo, van a orientarlos con los padres de familia y van a promover actividades lúdicas con integrantes de hogares y estudiantes. Además, la Secretaría de Educación en el programa de organizaciones Una Nota también va a articularles a ellos material y actividades que deben ir orientadas al proceso. O sea, ellos están en una red donde van a tener información para este proceso. Los docentes de primaria, ¿cómo van a trabajar aquí? Bueno, los docentes de primaria, ¿cómo van a desarrollar para esas 4 semanas el trabajo? Pues van a basarse en los referentes nacionales que venimos trabajando. Van a hacer una guía por área básica, es decir, van a ser 5 guías en total. Una para matemáticas, una para lenguaje, una para sociales, una para ciencias naturales y una para artística, respetando lo que orienta el ministerio.
y considerar el diseño de una guía para un promedio de 2 semanas, es decir, que en total estarían desarrollando 2 guías consolidadas para de las áreas básicas para las 4 semanas. Para el tema del enfoque socioemocional, ¿sí? Entonces hay dos opciones. Pueden elaborar una guía que contenga actividades de enfoque socioemocional, ¿no? Con respecto a las áreas flexibles, o la otra opción, la que les presento ahí, y es que dentro de las áreas fundamentales ustedes le integren con algún enfoque, una competencia socioemocional, pero con un enfoque de acuerdo al área de asignatura flexible. Un ejemplo, en naturales que pueden articularla, por ejemplo, con religión y trabajan las competencias básicas para las ciencias naturales, y dentro de ese proceso la guía articula una pequeña actividad de alguna competencia socioemocional cuya relación tenga con el área de religión. De esa manera, cuando estén evaluando ustedes esas guías, esas actividades, pues sepan que van a obtener una forma de valorar para el área fundamental y una para la asignatura como tal. Eso se facilita porque los docentes de primaria pues prácticamente dan las mismas asignaturas. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de quinto grado, pues también pueden entre ustedes pues plantear de acuerdo a las áreas fundamentales cómo quieren integrarlas, ¿sí? Eso ya es dependencia de los mismos docentes cómo articulen ese proceso. Igual pues corresponde también con la forma como tienen allí la distribución. Eh, para el caso eh, de secundaria, ¿no? Lo mismo, los docentes de secundaria que tengan asignación académica en las áreas básicas desarrollan una guía para 2 semanas de matemáticas, de lenguaje, de inglés, de sociales, naturales y artísticas. Y los docentes que no son de estas áreas básicas, que corresponden a las áreas flexibles, educación física, ética, religión, tecnología e informática, pues van a proponer actividades con un enfoque socioemocional, con la orientadora escolar. Todas esas actividades deben ir a un único documento porque esa va a ser la guía, ¿no? de las competencias socioemocionales. Es decir, que el estudiante va a recibir las guías de las áreas básicas y una guía socioemocional, pero esa guía contiene actividades de estas asignaturas. Todos los docentes van a considerar entonces lo mismo, preferiblemente para esas 4 semanas, una guía para 2 semanas, en total serían 2 guías. Y estas guías deben ser tenidas pues, en su diseño de acuerdo a la intensidad horaria semanal del área o asignatura en cuestión. En un asterisco pues, se coloca que los docentes de informática sean los que permitan desarrollen la consolidación del documento, ¿no? De esa guía socioemocional, es decir, con estrategias, por ejemplo, como un documento de Word compartido, ¿no? En OneDrive, por ejemplo, articulan un link y bueno, ya les darán la orientación a los docentes de acuerdo a las asignaturas para que hagan una guía por esas asignaturas. Los docentes de media técnica de décimo y 11, asignación académica en décimo y 11, la misma situación, tengan en cuenta referentes nacionales, los docentes de las áreas básicas que van a trabajar una guía por 2 semanas, cuáles son las áreas básicas. Entonces hemos considerado matemáticas, lengua castellana, inglés, ciencias políticas, filosofía, ciencias naturales, pues docente de física, docente de química y artística. Los docentes de las demás áreas de educación física, ética y religión van a trabajar, siendo las áreas flexibles, van a trabajar el enfoque socioemocional desde cada una de las áreas, y todas estas actividades, esas 3 asignaturas, van a tener que integrarlas en un único documento que va a ser la guía socioemocional. Y teniendo en cuenta que van a ser una guía para 2 semanas y que estas también deben estar diseñadas con base a la intensidad horaria semanal. Por ejemplo, tenemos a matemáticas, a lenguaje, o de inglés. Inglés tiene 4 horas con los de multimedia y 2 horas con los de comercio, y matemáticas tiene 3 horas, por ejemplo, o en el caso artística que tiene una sola hora. Entonces las guías van a estar enfocadas de acuerdo a la intensidad horaria semanal. Lo mismo, los docentes de informática pues pueden hacer la consolidación, dan la consolidación de ese material. Ese material, igual que los de sexto a noveno, de la guía socioemocional, se la entregan al titular de cada grupo, si es de los de, por ejemplo, de octavo, a los titulares de octavo para que ellos se encarguen en una plataforma, las compartan, o si queremos evitar de pronto, porque es que van a ser diferentes asignaturas, el docente de informática la puede compartir.
desde su plataforma, pero siempre haciendo claridad que es una guía que compone otras asignaturas. Sí, eso hay que dejárselo claro al estudiante para que sepa que no va a tener una guía en este caso para decimos de educación física, ética y religión, sino una guía socioemocional cuyas actividades son de esas 3 asignaturas. Entonces, ¿cómo van a ser las entregas de compromiso? Esas entregas de compromiso, de acuerdo a quién las haga, pues hay un compromiso, hacer una entrega a una persona responsable de recibir allí. Los de preescolar, los que son preescolar y bueno, los docentes, el compromiso es la entrega de planes de aula emergente. Ellos entregan esa información por correo a la coordinadora de emergencia, los de primaria, primero a quinto, los planes de aula emergente a la coordinadora de emergencia, los de bachillerato que son titulares de sexto, séptimo, octavo, noveno, al coordinador Jesús, los de bachillerato que son titulares de décimo, noveno, y los que no son titulares, lo entregan a mí. En el caso anterior, pues de preescolar, primaria y bachillerato, entregan con copia de coordinación, pero quienes lo revisan son las personas encargadas de ese proceso, porque en el formato hay una firma de recibido. El plan de trabajo emergente que debemos hacer los coordinadores, los docentes de apoyo y el orientador escolar en un formato que ya está definido, eso lo entregamos directamente al señor rector. Y les recuerdo que los planes de aula emergentes la verdad es por grado. Pues si ustedes dan matemáticas en décimo, los 3 décimos, hacen es un plan de aula emergente para todos los estudiantes de décimo. O sea, ahí no vamos a discriminarlo si es por qué grupo es. ¿Cómo hacer el proceso de entregas en de las actividades en casa? ¿No? De la guía de fichas a los estudiantes. Entonces, ya les he indicado, ustedes van a subir las actividades a la plataforma o van a enviarlas por las aplicaciones de Transmedia, WhatsApp por ejemplo, en el horario que se ha definido y también van a hacerse entrega de información para la impresión del material que se requiera de acuerdo a los recursos que se tengan en la institución y con base ya teniendo ese material impreso, se entrega entonces a los de manera física, a los padres de familia con las orientaciones del desarrollo de esa entrega. ¿Qué es lo que está pendiente para definirse? Hay que hacer una reunión de consejo académico con los que son integrantes de ese consejo académico para que quede en firme todos estos elementos que se han desarrollado, las estrategias de apoyo, estrategias que también vayan vinculando en el proceso que ustedes tengan, una encuesta que se hizo anteriormente en las semanas de desarrollo institucional que arrojaron estrategias que se han tenido aquí en cuenta para este proceso, las entregas que queden firme también las entregas de las actividades, el plan de comunicación a padres de familia, un horario de atención que van a definirse de atención virtual o presencial de acuerdo a esas semanas de atención, un horario que se va a definir también en el estudio en casa, pero esos criterios van a tener una relación con la intensidad horaria de la asignatura y cuáles van a ser las estrategias de evaluación que se vayan a definir. Más adelante les voy a proponer unas, pero igual van a quedar aquí establecidas en ese consejo académico. Y un consejo directivo donde se va a definir, de acuerdo al presupuesto, la ejecución del procedimiento para adquisición de materiales para el estudio en casa y la evaluación del plan de entrega de materiales educativos por parte de los docentes conforme a las necesidades que los docentes pues presenten, ¿no? En ese proceso de análisis de condiciones de caracterización que están pues ya llevando muchos de los docentes que son titulares y no titulares. Para que ustedes tengan presente, hay unos recursos institucionales, ¿no?, disponibles. Estamos hablando de la plataforma OBI, que tiene el módulo de guías, está el módulo de mensajería, hay un módulo que pues va a quedar activado, que es el de webconferencias, que se va a organizar una actividad para darle una tutoría a los docentes en esto, y el módulo de recursos. Anteriormente yo tenía habilitado ese módulo donde yo subía recursos y ustedes solamente lo leían. Ahora quedó habilitado para que todos los docentes puedan habilitar ese módulo de recursos y también en una webconferencia les voy a indicar cómo pueden hacer ahí. Ustedes pueden crear una carpeta y dentro de esa carpeta cargarle archivos o crear más carpetas con más archivos, ¿sí? Tal cual como lo venía haciendo, ustedes también lo pueden hacer. Y están los elementos de transmedia, de WhatsApp, el correo, las redes sociales para que ustedes los tengan, lo que son los grupos de WhatsApp, las listas de difusión, el correo electrónico, el Facebook. Y hay unos recursos físicos, están los libros del PTA, las condiciones las producciones editoriales, las fichas y guías que ustedes hacen, hay material pedagógico y lúdico con el que se encuentra la institución. Vamos a contar entonces como alianza con la emisora comunitaria, ¿no? Un horario para, como les decía, para que ustedes puedan hacer unas explicaciones de las temáticas por grado y asignaturas en esas actividades que van a proponer, y los canales de televisión abierta, como por ejemplo Señal Colombia, TRO, entre otros, para las áreas flexibles, de acuerdo a la parrilla
de estos canales, y que ustedes vean que esas parrillas, conociéndolas previamente, pueden articularlas en alguna actividad para que ellos puedan verlo. Y el material electrónico, pues que ya los documentos en Annex 1 ya están ahí definidos de todos los tipos de recursos online. En cuanto al recurso de WhatsApp, que es el que de uno de los elementos pues, más viables para utilizar en este proceso, quiero que tengan en cuenta las ventajas, ¿no? Para esto. Esto es una aplicación muy común entre los padres de familia y estudiantes. Aparte de eso es gratuita. Me refiero a su instalación. Permite la interacción virtual donde yo puedo hacer videollamadas, puedo enviar notas de voz, puedo enviar videos, puedo enviar documentos, puedo hacer llamadas gratis a un docente. Es una interfaz muy fácil de utilizar, permite la comunicación en grupo, en los grupos de WhatsApp, permite también compartir archivos de diferentes formatos, como les decía. Pero ante eso es necesario que ustedes tengan las condiciones del uso, conocer cómo es la configuración, por ejemplo. Importante, uno de los problemas de los grupos de WhatsApp es que usted crea el grupo, usted es el administrador, tiene una N cantidad de contactos ahí agregados y la gente comienza a interactuar. Les voy a hacer un video donde les voy a explicar cómo configurar para que ustedes eso lo habiliten o lo deshabiliten. Es decir, que ustedes pueden permitir en algún momento que los integrantes aporten, escriban ahí en el chat o deshabilitar para que ellos no escriban en ese chat. Entonces eso puede ser dentro de los horarios de estudio que ustedes definan, donde ellos pueden estar haciendo aportes, ¿no? Hay que tener un control de integrantes, quiénes son los que están allí, son los estudiantes o son los estudiantes, hay de los dos. Las reglas de participación, porque tanto el horario como también el lenguaje que vayan a usar, con qué intensidad, qué tipo de audio, de videos, el respeto entre ellos. Probablemente les recomiendo que envíen documentos en PDF, y si van a enviar videos, pues que sean de un bajo tamaño, baja resolución, lo mismo que los audios, porque si no va a ser pesado para cargar el video y pesado para la persona que lo vaya a descargar. Es una alternativa pues muy útil, y les voy a dejar ahí una serie de sugerencias para que ustedes las tengan presentes, los lean con calma, y cuando llegue el momento, el docente que requiera con mayor gusto, o con el ingeniero Brian o la ingeniera Luisa, pues pueden recibir también asesoría sobre cómo hacer este proceso para que lo articulen de la mejor manera. Recuerden que hay diferentes tipos de plataformas de videoconferencia sugeridas y que son gratuitas. Están, no sé si ustedes han manejado Skype, está Jitsi, Cisco Webex Meeting, Zoom, Google Duo, Google Hands, en fin. Las pueden, si ustedes no las han manejado y las quieren utilizar con sus estudiantes, eso está a libertad, pero eso requiere una orientación a los que tengan disponibilidad de recursos TIC, descargarla, instalarla, configurarla. Sin embargo, hay una plataforma de web conferencia que va a estar integrada a la plataforma hoy. Esta es una nueva función que va a permitir reuniones docente-estudiantes, docente-docente o directivo-docente. Y como les digo, pues se está planeando la asesoría, donde vamos a tener la capacitación. Me incluyo ahí de cómo es que se va a manejar esto, porque esto requiere de una programación, es una agenda. Si se debe agendar, pues porque va a trabajar bajo el mismo servidor, OBI presta sus servicios a otras instituciones, y como es bajo la misma plataforma, hay que agendar todo ese proceso. Un elemento aquí como para considerarlo son las estrategias de evaluación. Dentro de esas estrategias de evaluación, entonces, pues, que se pueden contemplar. Uno es, dentro de las guías dichas, integra un elemento de autoevaluación, ¿no? Que el estudiante autoevalúe el desarrollo de la actividad. Otra que puedan hacer entrega de evidencias por aplicaciones transmedia, por ejemplo, audios o videos o imágenes, fotos, ¿no? Por WhatsApp o por correo electrónico, o si ustedes tienen grupos de Facebook. Otra es de que entreguen evidencias por la plataforma de hoy, por el módulo de mensajería interna. Pueden hacer esto, que de pronto envíen el desarrollo de un trabajo si es digital, o de pronto alguna foto o imagen, ¿no? Pueden, si alguien tiene habilidad y hace una encuesta electrónica, les comparte el link y recuerda hacer la encuesta. Esa encuesta pues ajustada como si fuera un tipo de evaluación. Claro que dice correr el riesgo de pronto de que ellos compartan la respuesta, ¿no? Otra es que hagan entregas físicas, padres de familia, cuidadores, estudiantes, en unos horarios que se establezcan en la institución. El padre de familia lleva el desarrollo de esas guías o cuadernos o actividades del proceso que se haya planteado.
Otra puede ser para desarrollar encuentros online o conferencia donde se hagan clarificación de dudas y si de pronto tiene habilidad, compartir de pronto alguna otra plataforma gratuita, eso lo pueden hacer. Sin embargo, pues teniendo en cuenta que eso sería para los estudiantes que tengan la disposición de recursos TIC, que tener eso muy presente como criterio. Entonces no debe ser, o sea, debe ser algo más bien opcional y no que sea contemplado para todos, porque pues, tenemos que mirar la diversidad también de las necesidades de los estudiantes y de las limitaciones de los estudiantes para responder con esto. Pero sin embargo, la invitación es que consideraran esto de un elemento de evaluación que sea flexible, teniendo en cuenta la situación en la que se está viviendo. Hay que conocer también las ventajas y desventajas de los estudiantes que tienen los accesos, los medios de acceso tecnológicos, pero también considerar que hay estudiantes que en sus hogares pues tienen de pronto una dificultad para desarrollar. Así tengan los medios tecnológicos, también se les hace difícil desarrollar las actividades y desarrollarlas de todo ese elemento de completud, de la misma calidad, pero hay que de todas formas darles las oportunidades de que ellos presenten todas esas alternativas. Y pues recordando que no es lo mismo en una clase donde tenemos al padre de familia, al estudiante vinculado, sino que aquí tenemos estudiantes en los hogares donde tienen estilos de aprendizaje y ritmos de aprendizaje que son totalmente diferentes, ¿no?, para ellos. Ya para culminar, recordarles que ustedes lo saben muy bien, estamos en un reto, todos sin excepción, docentes, directivos, administrativos, estamos en un reto totalmente complejo. Entonces, de seguro en todo esto que estamos elaborando, vamos a contar con desaciertos y con dificultades al inicio de esta experiencia y durante el propósito de esta experiencia en estas semanas. Sin embargo, también muy probablemente vamos a encontrar elementos de acierto, elementos de oportunidad para mejorar, ¿no? Y donde entre todos, con la ayuda de todos, con la ayuda de todos, porque no es lo mismo los contextos de los grados de primaria con los de bachillerato, las edades de los estudiantes, la ubicación de los estudiantes, si están en la zona urbana, en la zona rural y en la zona urbana en qué parte están, todo eso hay que contemplar, ¿no? Entonces estamos en ese proceso. Quiero invitarles entonces a que sigamos de pronto con ese ánimo, lo que nos viene duro, pero entre todos podemos sacar adelante buenos resultados. Les recuerdo entonces que yo quedo atento a las inquietudes. Yo sé que esto de pronto generó más inquietudes que solución de inquietudes, pero ese proceso pues, busca contemplar aquí lo que se va a desarrollar. En un próximo video, porque les voy a compartir el tema del plan de aula emergente para los docentes, les voy a hacer un video particular para el plan de aula emergente. Está el plan de trabajo emergente, que es el de coordinador, el docente de apoyo orientado escolar. También voy a hacer un video para explicar el plan de aula emergente. Y de pronto en alguna oportunidad, cuando nos confirmen las fechas de la webconferencia, pues yo les voy a avisar y uno va a ser la fecha donde nos vamos a encontrar para recibir la tutoría de cómo se maneja la webconferencia por medio de OBI, y otra va a ser donde programemos una webconferencia, pues donde directivos le demos el liderazgo, bueno, de la reunión para aclarar varias situaciones que vamos a estar estableciendo aquí. Bueno, compañeros, entonces quedamos atentos a todos estos elementos para ayudarnos en todo. Gracias.